Bueno, ya estamos grabando. Y ahora voy a compartir pantalla. Dime si pueden ver correctamente la pantalla. Sí, sí, se puede ver. Se ve perfecto. Buenísimo. Perfecto. Genial. Bueno, entonces, como les comentaba recién, la propuesta es pensar las prácticas lingüísticas en relación con la enseñanza de la educación sexual integral. Bueno, yo soy Luciano Campetela, para les que no me conocen, soy profesor del profesorado de Lengua y Literatura del Instituto, particularmente de una materia de segundo año, que es Didáctica de la Lengua y la Literatura 1, y de 3 materias de cuarto año, Lingüística 4, Sociolingüística y Espacio de Definición Institucional, y desde el año 2018 vengo trabajando e investigando en relación con el lenguaje inclusivo. Así que bueno, me parecía una buena alternativa trabajar con esta cuestión específicamente en relación con la educación sexual integral, y por eso les hice esta propuesta. Bien, bueno, primero vamos a lo fundamental, ¿no? A la ley concretamente que crea el programa de educación sexual integral. Es una ley que fue sancionada en el año 2006, es la ley 26.150. No sé si ustedes tienen conocimiento de la ley, si la trabajaron en alguna materia, o no sé si alguien quiere comentar algo, alguna idea previa ya sobre la ley. Yo nunca la tuve. Terminé el secundario hace mucho y no alcancé a verla. Claro, bueno, eso también es un punto, ¿no? Porque efectivamente la ley se sancionó en el 2006. Yo tampoco, terminé el secundario en el 2001, así que tampoco la tuve. Vamos a ver que en realidad en las escuelas había educación sexual previo a la sanción de esta ley, pero bueno, vamos a ver qué características tenía esa educación sexual y cuáles son las características que plantea la nueva ley, la Ley de Educación Sexual Integral, ¿no? En el artículo primero, que es, digamos, el artículo central de la ley, se plantea que todos los educandos tienen derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos de gestión estatal y privada, de las jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal. A los efectos de esta ley, entiéndase como educación sexual integral la que articula aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos, ¿no? Y acá, fíjense que tenemos como dos cuestiones fundamentales, ¿no? En relación con el texto de la ley. Por un lado, el reconocimiento de que la educación sexual integral es un derecho, ¿no? Es un derecho que tienen los estudiantes y ese derecho debe ser garantizado por el Estado, ¿no? O sea que acá tenemos ya un punto fuerte, digamos, ¿no? La educación sexual integral no es meramente un contenido escolar, un contenido curricular, sino que es un derecho que debe ser garantizado por el Estado para todos los estudiantes, ¿no? Esa es la primera cuestión central, digamos, que plantea la Ley de Educación Sexual Integral, ¿no? Eh, y ahora la otra cuestión importante en este artículo primero tiene que ver con el concepto de educación sexual integral, ¿no? El concepto de educación sexual integral, o sea, ¿a qué se refiere la ley cuando habla de integral? Tiene que ver con la articulación entre diferentes aspectos que constituyen la sexualidad, ¿no? O sea, no solamente aspectos biológicos, eh, sino también aspectos psicológicos, sociales, afectivos y éticos. Es decir, una mirada integral de la sexualidad como un fenómeno global, digamos, que involucra a las personas, ¿no? No solamente como un fenómeno estrictamente biológico. O sea que por un lado tenemos la cuestión de derecho y por otro lado la cuestión de la integralidad de esta educación sexual que propone la ley, ¿no? Bien. Esto ya está planteado en el punto número 1, en el artículo número 1. Luego vamos al artículo 3, donde se definen los objetivos del Programa Nacional de Educación Sexual Integral, que fue creado, digamos, por la ley en el año 2006 y que comenzó a ser implementado en el año 2008, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos de este Programa Nacional de Educación Sexual Integral? Bueno, en primer lugar, obviamente incorporar la educación sexual integral dentro de las propuestas educativas orientadas a la formación armónica, equilibrada y permanente de las personas,
¿no? Fíjense que acá el objetivo es incorporar la educación sexual integral dentro de las propuestas educativas. Fíjense que es muy general, digamos, el planteo, ¿no? No se refiere a propuestas educativas concretas o a asignaturas particulares o a proyectos particulares, sino a propuestas en general, ¿no? O sea, acá lo importante a tener en cuenta es que debe ser incorporada por ley a las propuestas educativas, ¿no? Para lograr una formación armónica, equilibrada y permanente. O sea, que se entiende que la sexualidad forma parte de la formación integral del ser humano, ¿no? O sea, no es solamente un aspecto de la vida del ser humano, sino que tiene que ver con la constitución, digamos, de la subjetividad en términos generales, ¿no? Eso es un punto importante a tener en cuenta. Por otro lado, el artículo 3 plantea también la necesidad de asegurar la transmisión de conocimientos pertinentes, precisos, confiables y actualizados sobre los distintos aspectos involucrados en la educación sexual integral, ¿no? Y acá, bueno, tenemos 4 adjetivos, ¿no? Pertinentes, precisos, confiables, actualizados, donde el acento está puesto, digamos, sí, alguien quería decir. Perdón, Luciano, te interrumpo un poquito. Tengo compañeras en WhatsApp que quieren entrar y no Ah, pueden ser aceptadas todavía. bien, Perdón. buenísimo. No, todo bien, Evelyn, porque no veo acá los usuarios que me están solicitando entrar, así que ahora las admito a todas. Perfecto. Bueno, ahora entraron todas. Bien. Bueno, entonces le veníamos conversando que la ley se propone o garantiza la transmisión de conocimientos confiables, ¿no? Y precisos, ¿no? Y actualizados, ¿no? Es decir, hace un fuerte... ¿Lista? Ah, Julio, si quiere entrar. Pone el acento justamente en la necesidad de que los conocimientos sobre la sexualidad que se transmiten tienen que ser conocimientos científicos, ¿no? Conocimientos basados en saberes comprobados empíricamente y también en saberes actualizados, ¿no? Y acá un poco la ley también se plantea en relación con los discursos que circulan acerca de la sexualidad, que no necesariamente son discursos que tengan que ver con lo científico, ¿no? Como por ejemplo, uno podría poner el ejemplo del discurso religioso, o también de ciertos mitos que circulan, ciertas ideas culturales acerca de la sexualidad, ¿no? Entonces, frente a esos discursos, el Estado se propone garantizar que los conocimientos que se transmiten sean conocimientos confiables y actualizados, ¿no? Sobre los distintos aspectos. Bueno, sigue entrando gente. Bien. Eh, Luego, promover actitudes responsables ante la sexualidad, ¿no? Prevenir también, obviamente, los problemas relacionados con la salud en general y y con la salud sexual y reproductiva en particular, ¿no? Y finalmente, procurar igualdad de trato y oportunidades para varones y mujeres, ¿no? O sea, acá está la relación entre sexualidad y salud, ¿no? O sea, ¿en qué sentido eh, la ley también aboga por la prevención de ciertos problemas que acarrea, digamos, el ejercicio de la sexualidad por parte de los adolescentes? Y también, finalmente, la cuestión de la igualdad, ¿no? Esto me parece que también es un punto importante y que tiene que ver también con lo que vamos a decir en un rato acerca del lenguaje inclusivo, ¿no? O sea, la importancia de promover la igualdad de trato y de oportunidades entre varones y mujeres, ¿no? O sea, frente a la desigualdad sexogenérica, bueno, promover prácticas que tengan que ver con el respeto o con la igualdad entre varones y mujeres, y uno podría decir, bueno, entre varones, mujeres y otras identidades en términos más generales, ¿no? O sea, acá la ley, piensen que es una ley del 2006, así que de alguna manera reproduce un poco el binarismo que todavía no estaba puesto en entredicho y que se puso en cuestión tiempo después, ¿no? Y que cristalizó, por ejemplo, en la sanción de la ley de identidad de género, ¿no? Bien, estos son los objetivos del programa de educación sexual integral que crea justamente la ley.
Bien. Bueno, ¿cuáles son los puntos centrales de la Ley de Educación Sexual Integral? ¿No? Yo diría que los puntos centrales de la Ley de Educación Integral son tres, ¿no? Por un lado, considerar la sexualidad o la educación sexual, más precisamente, como un derecho, ¿no? Como un derecho que tienen los estudiantes. Por otro lado, la educación sexual integral, o sea, el carácter integral que tiene esta educación sexual, se corre de la perspectiva biomédica, es decir, de reducir la sexualidad a una actividad o a factores estrictamente biológicos, ¿no? También la idea de romper con esta asociación entre lo sexual y lo preventivo, como si digamos, la enseñanza de la sexualidad o se redujera, digamos, digamos, a las prácticas que prevengan, por ejemplo, el embarazo o las enfermedades de transmisión sexual, ¿no? O sea, la Ley de Educación Sexual Integral se corre de esta perspectiva biomédica y preventiva y también de una perspectiva moral acerca de la sexualidad, ¿no? Justamente porque hace hincapié también digamos, en una valoración positiva del ejercicio de la sexualidad y también del deseo del deseo sexual, me refiero concretamente como un motor también de las prácticas subjetivas, ¿no? Y finalmente, otro aspecto importante, y que tiene también que ver con lo que vamos a conversar sobre el lenguaje inclusivo, es que la ESI tiene una perspectiva de género, ¿no? Esto también es una cuestión fundamental. O sea, también la ESI rompe con el binarismo habitual en relación con la clasificación de las personas en varones y mujeres, ¿no? O sea, propone, digamos, distinguir diversidad de prácticas, de sexualidades y de identidades sexogenéricas, y en este sentido también adopta una perspectiva de género, ¿no? Por ejemplo, la distinción entre sexo y género, que es habitual en los estudios de género, es un punto importante también en la Ley de Educación Sexual Integral. La diferencia, digamos, entre sexo, género y deseo, o entre sexo, género y orientación sexual, son cuestiones también relevantes a la hora de pensar esta perspectiva de género que introduce la Ley de Educación Sexual Integral. Así que digamos que estos son los tres aspectos centrales o medulares que tiene esta ley, ¿no? Bien. Bueno, la ley fue promulgada en el año 2006, pero recién, en el año 2008, se establecieron los lineamientos curriculares para la ESI. O sea, se intentó, desde el Ministerio de Educación y el Consejo Federal de Educación de la Nación, establecer los lineamientos centrales para la enseñanza de la ESI en la educación, ¿no? Sigue entrando gente, ¿eh? Ya somos 43. Bien. En primer lugar, o sea, esto lo distinguí porque, bueno, digamos, la charla está pensada, el taller está pensado para la educación secundaria en particular, ¿no? Por eso los lineamientos curriculares del año 2008 plantean orientaciones respecto del ciclo básico de la educación secundaria y respecto del ciclo orientado, ¿no? Es decir, en el primer caso, por ejemplo, estamos siempre en lengua y literatura, en el primer caso nos referimos a la materia prácticas del lenguaje y en el segundo caso a la materia literatura, ¿no? En relación con el ciclo básico, los lineamientos curriculares para la ESI plantean reflexionar y desnaturalizar los estereotipos de género, ¿no? Es decir, la asociación entre los sexos o los géneros y ciertas profesiones, ¿no? Por ejemplo, bueno, una enfermera siempre tiene que ser mujer, ¿no? O una empleada doméstica siempre tiene que ser mujer, o sea, esta asociación entre determinados géneros y determinadas profesiones, por ejemplo. Y también la construcción de un lugar de enunciación para las mujeres, ¿no? Y acá se plantea la cuestión del androcentrismo en relación con que muchas veces en el lenguaje no se visibiliza la presencia de las mujeres, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando en una frase como, bueno, el hombre llegó a la luna en 1969, bueno, ahí el hombre está funcionando como un masculino genérico, o sea, como un sinónimo, digamos, de la humanidad, y en realidad lo que hace es invisibilizar, digamos, a las mujeres. En todo caso, es toda la humanidad la que llegó
a la luna, no solamente los hombres, ¿no? Pero bueno, de esa manera en el lenguaje se expresa de alguna manera el androcentrismo y se invisibiliza también a las mujeres, ¿no? Por eso en este caso los lineamientos proponen también construir un lugar de enunciación para las mujeres, en el cual justamente las mujeres tomen la palabra y se inscriban como sujetos en el propio discurso, ¿no? Y por el otro lado, el ciclo orientado de la educación secundaria plantea reflexionar en torno a distintas configuraciones familiares, es decir, a distintas formas de familia, ¿no? Y también distintas representaciones del amor, de la violencia sexual, las juventudes, los patrones en torno del cuerpo, ¿no? O sea, qué ideal de belleza se promueve en diferentes discursos, etc., ¿no? Fíjense que, de alguna manera, el acento puesto en el lenguaje, en el primer caso, y en el segundo caso en la literatura, queda de alguna manera implícito, ¿no? Porque, bueno, los estereotipos de género se reproducen a través del lenguaje, a través de ciertos discursos, y las configuraciones familiares, las representaciones del amor y de la violencia sexual se expresan fundamentalmente en los textos literarios, ¿no? Por eso, justamente, el acento está puesto ahí. Me había sonado una notificación, pero no. Bien. Bueno, estos son los lineamientos curriculares del año 2008. Y hay algunos lineamientos específicos que tienen que ver con la enseñanza de la lengua, ¿no? O sea, dentro de estos lineamientos curriculares, algunos se refieren específicamente a la enseñanza de la lengua. En el primer caso, esto está tomado de esos lineamientos, se afirma que el lenguaje es esencial en la conformación de una comunidad, ¿no? Y acá ya, digamos, ya nos estamos introduciendo específicamente en la cuestión del lenguaje, en el sentido de que, bueno, si el lenguaje constituye o es una parte importante en la conformación de una comunidad, evidentemente hay una relación entre los grupos sociales y el lenguaje. Por lo tanto, acá lo que se está adoptando es una perspectiva sociolingüística, es decir, una perspectiva que analiza el funcionamiento de la lengua en relación con los grupos sociales o con la sociedad como un todo, ¿no? Por otro lado, aparece la cuestión de la dimensión representativa del lenguaje, ¿no? O sea que el lenguaje es un instrumento que nos permite representarnos, o sea, articular el pensamiento, y de esa manera construir imágenes acerca del mundo, acerca de la realidad, ¿no? Piensen ya en relación con el lenguaje inclusivo cómo los usuarios del lenguaje inclusivo se proponen justamente como objetivo político hacer visibles otras identidades a través del lenguaje. Entonces, en ese sentido, se está adoptando una mirada representativa acerca del lenguaje, o representacionalista, ¿no? ¿En qué sentido el lenguaje permite representar la realidad? Bien. Por otro lado, estos lineamientos específicos sobre la lengua plantean que la escuela debe brindar igualdad de posibilidades para que los alumnos puedan expresar sus propios puntos de vista, ¿no? Y acá aparece una cuestión interesante que tiene que ver con el ejercicio de la práctica argumentativa, ¿no? En el sentido de que el lenguaje inclusivo, particularmente, que es lo que vamos a plantear más adelante, en un ratito, plantea justamente, se inscribe, digamos, en una polémica pública respecto del lenguaje y de la relación entre el lenguaje y la política, y en ese sentido, los lineamientos curriculares sostienen que es necesario que los alumnos expresen o que construyan herramientas para expresar sus propios puntos de vista, que no siempre van a coincidir con los puntos de vista de otros, ¿no? Por lo tanto, el ejercicio... Sí, ¿alguien quería decir algo? Hola. ¿Qué pasó? Matías, se dice silencio. Bien. ¿Podés silenciarte, Matías? Sí, soy Cintia. Cintia Álvarez. ¿Podés silenciar? Sí, sí. Ah, bueno. Bien. Bueno,
Entonces, bueno, la cuestión del ejercicio argumentativo también es un insumo que aparece en estos lineamientos y que nos va a servir para abordar la cuestión del lenguaje inclusivo en el ámbito de la escuela, ¿no? Y finalmente, también estos lineamientos proponen problematizar los estereotipos de género y el androcentrismo, que son dos fenómenos que también se inscriben en el lenguaje y que también están vinculados con esta propuesta, digamos, del lenguaje inclusivo. Bien, bueno, ahora sí, luego de hacer un desarrollo respecto de la Ley de Educación Sexual Integral y de los lineamientos curriculares de la ESI, que son, digamos, los documentos normativos que existen por ahora, también hay algunas guías, unos cuadernillos que fueron elaborados también en los años 2010 y 2012 para la escuela secundaria, sobre los cuales, que son objeto de análisis, digamos, de Valeria Sardi y Carolina Tosi en su libro, y bueno, ellas plantean básicamente que las consignas son demasiado generales y que no hacen un abordaje específico de las cuestiones lingüísticas y literarias. Me parecía importante ya pasar al tema del lenguaje inclusivo y desarrollar mínimamente este fenómeno del lenguaje inclusivo a partir de 4 puntos que para mí sintetizan un poco la problemática. El primer caso se refiere a una distinción conceptual, que es la distinción entre lenguaje no sexista y lenguaje inclusivo. Sigo respondiendo notificaciones. Básicamente, el lenguaje no sexista es un fenómeno más amplio que el lenguaje inclusivo, que en el caso del mundo hispánico surge en la década de 1980 y que se refiere a un conjunto de estrategias y de procedimientos para visibilizar a las mujeres, o mejor dicho, para evitar que las mujeres sean invisibilizadas en el lenguaje. Y el lenguaje inclusivo el lenguaje inclusivo de género se refiere particularmente a las estrategias para visibilizar otras identidades por fuera del binarismo de género. O sea, no solamente hacer visibles a las mujeres, sino también a otras identidades, ¿no? Por eso esta distinción conceptual me parece que es interesante para tener en cuenta, ¿no? Por otro lado, aparece la cuestión de la polémica, ¿no? O sea, este fenómeno está, como ustedes saben, atravesado por la polémica, que, bueno, a veces es más aguda, a veces menos. Ahora está bastante calmada la situación. Un momento fuerte de polémica fue cuando el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires elaboró una resolución prohibiendo el uso del lenguaje inclusivo en las escuelas porteñas, lo cual generó respuestas y reacciones diversas de distintos lingüistas e investigadores de CONICET que salieron a responder a esa polémica, sobre todo planteando que no había una correlación entre el lenguaje inclusivo y la alfabetización, porque el gobierno de la ciudad planteaba que el lenguaje inclusivo atentaba contra la alfabetización de los estudiantes, y bueno, hay estudios realizados desde la psicolingüística que plantean que desde el punto de vista cognitivo, no hay ninguna dificultad a la hora de comprender las formas no binarias, por lo tanto eso también redundaría en que no existe dificultad en el sentido de que el lenguaje inclusivo dificulte justamente ahí pasa a saludar a Ana Franke, dificulte justamente el proceso de alfabetización, ¿no? Y de esa manera, bueno, la resolución está vigente, pero en su momento la polémica fue bastante intensa, ¿no? O sea que, bueno, ya desde el año 2018, cuando se estaba discutiendo la ley de interrupción voluntaria del embarazo, surgió justamente esta polémica. ¿Se acuerdan cuando una estudiante del Colegio Pellegrini habló en inclusivo con un periodista, y bueno, el periodista la corrigió y le dijo que estaba hablando mal, que no tenía que hablar así? En fin, y a partir de ahí se generó toda la polémica en relación con el lenguaje inclusivo, que bueno, es una polémica lingüística que tiene, digamos, la forma también de una polémica política, y eso también es lo interesante, y que también se inscribe dentro de una historia ya acerca de polémicas sobre el lenguaje que se retrotrae, digamos, en la Argentina por lo menos hasta la generación del 37, la generación de 1837 en la Argentina, que ya había planteado, digamos, que
al proceso de emancipación política y económica de España, respecto de España, debía seguirle un proceso también de emancipación cultural y lingüístico. Por eso ellos tenían una posición fuertemente rupturista de los lazos con España, y de esa manera, bueno, inauguraron las polémicas en torno al lenguaje que todavía siguen existiendo, y que justamente el lenguaje inclusivo de alguna manera actualizó también, ¿no? Por eso la dimensión polémica es una de las dimensiones centrales respecto del lenguaje inclusivo. Sí, Patricia levantó la mano, a ver. Sí, ¿sabes lo que te quería consultar? El hecho de si en este caso, sobre todo en nuestro país, teniendo en cuenta de que está sancionada la ley de la ESI desde el 2006, si el lenguaje inclusivo entra dentro de la categoría de una política lingüística o de una glotopolítica. Claro, bueno, Patricia está trabajando o sea, está introduciendo algunos conceptos que estamos viendo en sociolingüística, que son los de políticas lingüísticas, que son intervenciones que hace el Estado sobre los usos públicos de las lenguas, ¿no? Y los gestos glotopolíticos o las acciones glotopolíticas son manifestaciones amplias, intervenciones, digamos, en el espacio público del lenguaje, que connotan, digamos, o que llevan la marca de lo político, ¿no? En un sentido amplio, o sea, dentro de la glotopolítica entra, digamos, por ejemplo, una institución que fija una guía que autoriza el uso del lenguaje inclusivo, pero también puede entrar el uso del voceo por parte de un escritor. Por ejemplo, Cortázar en los años 60, en sus textos utiliza el voceo como una manera de desafiar a la Real Academia Española, que impugnaba el voceo, y bueno, de esa manera hacer un gesto glotopolítico, ¿no? Por eso la glotopolítica es un concepto más amplio que las políticas lingüísticas estrictamente, que son acciones llevadas adelante por el Estado, ¿no? Vos, Patricia, me preguntabas si el lenguaje inclusivo sería un gesto glotopolítico o una acción glotopolítica más que una política lingüística. Eso me preguntabas concretamente. Claro. Claro. ¿A cuál de las dos pertenece en realidad? Porque uno, ponele en la mirada que tiene a nivel social, pareciera que en realidad surge desde la sociedad la necesidad del lenguaje inclusivo, pero al tener en cuenta que también lo promueve la ley, sería también una decisión política. Claro, bueno, en realidad la ley no promueve, no dice nada sobre el lenguaje inclusivo. Nosotros vamos a plantear una articulación posible, pero en sí la ley no se expresa sobre el lenguaje inclusivo en particular, ¿no? Sí, la ley de identidad de género plantea una cuestión interesante, que es que todas las personas tenemos derecho a ser tratadas según nuestra identidad sexogenérica autopercibida, ¿no? Entonces ahí está de alguna manera convocando la cuestión del lenguaje inclusivo. La ley de identidad de género, que es del 2012. La ley de educación sexual integral no hace referencia explícitamente a cuestiones que tengan que ver con el lenguaje, pero sí introduce la necesidad de problematizar los estereotipos de género, digamos, el sexismo en términos generales, el androcentrismo, aunque no habla específicamente de androcentrismo. Yo creo que en sí me parece que el lenguaje inclusivo no ha sido todavía regulado en términos de los usos en la totalidad de la sociedad, digamos, ¿no? O sea, no es que el Estado como tal, como institución global, digamos, realizó una intervención sobre el lenguaje inclusivo a nivel general, ¿no? Lo que uno puede ver son instituciones que, por ejemplo, han autorizado el uso del lenguaje inclusivo en instituciones educativas, por ejemplo, el uso del lenguaje inclusivo para la producción de parciales o de exámenes o de la comunicación institucional dentro de algunas instituciones también, ¿no? En ese caso, serían intervenciones glotopolíticas, ¿no? Porque no es el Estado, sino algunas instituciones particulares, ¿no? Pero en el caso de las guías de lenguaje no sexista que se implementaron en algunas dependencias estatales, como por ejemplo el PAMI, o como por ejemplo Ferrocarriles Argentinos, son algunas dependencias que implementaron, digamos, guías de lenguaje no sexista, y en ese caso es el propio Estado el que promueve esas iniciativas, por lo tanto ahí podrían tener la forma de políticas lingüísticas, ¿no?
Bien. Bueno, obviamente la polémica también incluye las posiciones en contrario, ¿no? Que no solamente están encabezadas por la RAE, hay un informe famoso de Ignacio Bosque, que es un gramático muy importante, que en el año 2012 publicó un informe en el cual desestimaba justamente las formas no binarias o las formas inclusivas, planteando que, bueno, el masculino genérico, digamos, en términos gramaticales, incluye perfectamente a varones y mujeres, y por lo tanto implementar formas inclusivas no tendría sentido, porque ya el masculino genérico está funcionando como forma inclusiva, digamos, ¿no? Desde su perspectiva. Entonces, bueno, la polémica también es un elemento que constituye al lenguaje inclusivo como tal, ¿no? Luego hay diferentes aproximaciones teóricas, ¿no? al fenómeno. Sintéticamente podemos hablar de dos grandes aproximaciones desde la lingüística. En primer lugar, desde la sociolingüística, que es justamente esta disciplina que analiza el funcionamiento del lenguaje en el contexto social, lo que se plantea es que el lenguaje inclusivo es un caso de variación lingüística en el que en este momento hay formas alternantes para los pronombres de género, digamos, o para las marcas de género en el lenguaje, ¿no? Entonces, si yo quiero referirme a grupos mixtos, a grupos integrados por personas de sexo femenino y sexo masculino, bueno, en principio tendría dos alternativas. Podría decir todos o podría decir todes, por ejemplo, ¿no? Entonces, habría una alternancia entre dos formas para flexionar el género en esos casos, ¿no? Esa alternancia, desde el punto de vista de la sociolingüística, podría redundar en un cambio lingüístico si la forma todes se impone sobre la forma todos, ¿no? Para que esa forma todes... Sí, ¿alguien quería decir algo? Sí, tenemos en privado al profesor Ulloa que dice que por favor apaguemos todos las cámaras que no tenga prendido porque a algunos chicos no les está llegando bien, les llega cortado, parece que somos muchos. Sí, somos 45. Bueno, Así que entonces apaguen las apaguen. cámaras. Bien. Gracias Norma. Bueno, les pido que apaguen las cámaras, así podemos todos ver la transmisión. Bueno, entonces estábamos conversando de la perspectiva sociolingüística, como les decía, habría una variación, una alternancia entre formas para expresar el género, y esa alternancia podría redundar en un futuro, en un posible cambio lingüístico, si los grupos, digamos, que están introduciendo estas formas novedosas, estas formas no binarias, logran, digamos, imponer esos usos en el resto de la sociedad y de esa manera generar un cambio lingüístico, ¿no? Esa es la perspectiva central que plantea la sociolingüística, ¿no? Por otro lado, hay otra perspectiva, que es la perspectiva discursiva o discursivo-pragmática, que analiza el fenómeno del lenguaje inclusivo como una intervención discursiva, es decir, como un uso del lenguaje destinado, digamos, a generar algún tipo de conciencia o de intervención desde el punto de vista político, ¿no? O sea, intervenir en el lenguaje, pero con el objetivo de posicionarse políticamente o de contribuir o de acompañar un cambio político que, bueno, en este caso tiene que ver con la lucha de las mujeres y la lucha también del colectivo LGBTQ para ampliar, digamos, derechos que tengan que ver con las minorías o en términos generales con grupos que están en posición de desventaja respecto de lo que sería lo que sería, digamos, la sociedad patriarcal, ¿no? Entonces, en este caso la perspectiva no tiene que ver con un caso de variación, ¿no? O sea, con un análisis, digamos, de las formas lingüísticas que acompañan a los grupos sociales, sino con una intervención que busca acompañar un cambio, digamos, a nivel político y que busca generar determinados efectos retóricos, ¿no? O sea, en este caso, no solamente posicionar al propio enunciador como un actor, digamos, que busca incluir otras identidades en su propio discurso, sino también generar conciencia respecto de la desigualdad sexogenérica que persiste en la sociedad y por lo tanto acompañar la lucha por su transformación, ¿no? Esas son dos aproximaciones
teóricas mayores, digamos, respecto del fenómeno del lenguaje inclusivo. Luego también hay algunos estudios empíricos, ¿no? Son pocos, en general, los estudios sobre el lenguaje inclusivo son más bien de carácter teórico. Hay pocos estudios empíricos, pero, como les decía, en principio, algunos de los estudios empíricos que se han hecho demuestran que las formas inclusivas o las formas no binarias no generan dificultades a la hora de la comprensión, digamos, del lenguaje, ¿no? Esos son los estudios realizados desde el punto de vista de la psicolingüística. Por otra parte, hay otros estudios que analizan las actitudes respecto del lenguaje inclusivo, donde los resultados muestran que el lenguaje inclusivo no está generalizado, digamos, a nivel social, o sea que su uso es bastante restringido a ciertos ámbitos que tienen que ver con el ejercicio de la palabra pública, y en ese sentido, digamos, si bien el uso no está generalizado, lo cierto es que hay una mirada, en algunos grupos hay una mirada favorable hacia las formas inclusivas, pero que no redunda en el uso específico de esas formas, ¿no? Eso pasa sobre todo con el inclusivo en E, ¿no? O sea, hay ciertas personas que aceptan las formas inclusivas en E, pero no las utilizan, ¿no? O sea que, digamos, en la práctica, el masculino genérico o la O, digamos, para expresar género, sigue funcionando, digamos, como forma genérica, ¿no? O sea que lo que demuestran un poco estos estudios es que justamente el lenguaje inclusivo es más una intervención discursiva, relacionada con el ámbito público, con marcar un posicionamiento político en el ámbito público, que como un caso que esté asentado, digamos, en el sistema de la lengua, ¿no? Eso es básicamente lo que plantean los estudios empíricos que se han hecho sobre el lenguaje inclusivo. Bien. Bueno, algunas cuestiones que se pueden trabajar en relación con el lenguaje inclusivo. Y ahora sí ya nos metemos con cómo podríamos trabajar, o sea, qué aspectos relacionados con la lengua, con el discurso, podemos trabajar en relación con el lenguaje inclusivo. O sea, y acá me parece que digamos, lo interesante no es trabajar en la escuela como contenido curricular con el lenguaje inclusivo en sí mismo, sino más bien observar, digamos, los distintos aspectos, las distintas cuestiones que aparecen en la problemática del lenguaje inclusivo y que nos permiten tomar el lenguaje inclusivo como un estudio de caso o como un caso que introduce toda una serie de problemáticas interesantes para abordar en el aula de lengua, ¿no? Y acá me parece que es una cuestión que es lo central, digamos, respecto del lenguaje inclusivo, ¿no? O sea, no tanto plantear como contenido curricular el lenguaje inclusivo, sino observar a partir del lenguaje inclusivo qué cuestiones respecto de la lengua, el discurso, se plantean, y en ese sentido me parece que la articulación del lenguaje inclusivo con los contenidos de lengua podría ir por acá, ¿no? Algunas posibles cuestiones que aparecen en relación con el lenguaje inclusivo y que se podrían trabajar en el aula, ¿no? Algunas cuestiones que se me ocurrieron. Bueno, por ejemplo, el género gramatical, ¿no? Bueno, la enseñanza de la gramática. Obviamente el lenguaje inclusivo no se constituye todavía como una norma lingüística, o sea, no forma parte, digamos, de la gramática de la lengua, tal como ¿alguien más quiere unirse? Tal como está configurada, digamos, en las gramáticas académicas, por ejemplo, ¿no? O sea, que todavía no forma parte, de hecho, para muchos no intenta convertirse en una norma, ¿no? Pero sí pone en cuestionamiento, digamos, la cuestión del género en la gramática, ¿no? Porque, bueno, básicamente el lenguaje inclusivo se sostiene sobre la base de que no solamente que el género gramatical, o sea, la estructura de género en la gramática del español es binaria, sino que el masculino genérico, o mejor dicho, el masculino, se utiliza también como forma genérica, es decir, para identificar grupos mixtos, ¿no? Por lo tanto, bueno, el foco, digamos, de esta intervención del lenguaje inclusivo se pone sobre la cuestión del género, ¿no?
Por eso, bueno, me parece que la cuestión del género gramatical es una cuestión central que toca la problemática del lenguaje inclusivo. Por el otro lado, la relación entre lengua y discurso, ¿no? Porque la lengua, es increíble, se sigue sumando gente. La lengua es entendida como una estructura, como un sistema, ¿no? Como un sistema de elementos, y el discurso como el uso de ese sistema, como la puesta en funcionamiento de ese sistema, no solamente a nivel individual, sino también a nivel social, ¿no? Entonces la distinción entre lengua y discurso también queda muy clara si hablamos del lenguaje inclusivo, porque justamente el lenguaje inclusivo es una práctica discursiva, ¿no? O sea, es el uso de la lengua, digamos, es la intervención sobre un aspecto de la lengua, que es el género, con determinados fines, ¿no? O sea que el discurso aparece como el uso de la lengua que busca perseguir determinados propósitos comunicativos, ¿no? Entonces, me parece que la distinción entre lengua y discurso también aparece claramente planteada en relación con el lenguaje inclusivo, ¿no? Bueno, por otro lado, la relación entre lenguaje y realidad, que también es un aspecto súper polémico dentro de la lingüística, pero bueno, esta idea, digamos, de que a través del lenguaje es necesario hacer visibles otras identidades, no solamente las identidades femeninas, digamos, sino también identidades no binarias, etcétera. Bueno, plantea también la relación entre lenguaje y realidad, ¿no? O sea, ¿qué relación establece el lenguaje con la realidad? ¿El lenguaje representa el mundo? O el lenguaje ya de por sí es parte del mundo, ¿no? O sea, el lenguaje ya es parte de la realidad, o es un instrumento para representar la realidad, para dar cuenta de la realidad. ¿En qué medida el lenguaje condiciona nuestra mirada sobre la realidad, ¿no? O sea, una serie de cuestiones más amplias, hasta casi filosóficas, que aparecen en relación con esta cuestión del lenguaje y la realidad, ¿no? Por otro lado, la relación entre el lenguaje y la sociedad, ¿no? Bueno, primero, porque si estamos hablando del lenguaje inclusivo, es porque estamos hablando de determinados grupos sociales que, conscientes, digamos, de su situación de subordinación o conscientes de la desigualdad de sexogenérica en la sociedad, plantearon una lucha para ampliar sus derechos, para conquistar determinados derechos, y de esa manera el lenguaje se inscribe dentro de esa lucha, ¿no? O sea que, de alguna manera, el lenguaje forma parte también de ciertos reclamos y un movimiento más amplio por el logro de determinados derechos, ¿no? Bien. Bueno, o sea que también la relación entre el lenguaje y la sociedad es un aspecto también relevante. También si uno piensa en el inclusivo en E, uno puede decir, bueno, evidentemente las formas en E o el inclusivo en E también está, uno puede observar sobre todo en los grupos más jóvenes, ¿no? Particularmente en algunos adolescentes, ¿no? Entonces, también la relación entre el lenguaje y ciertos grupos sociales. ¿Qué otra cuestión se plantea en relación con el lenguaje inclusivo? Bueno, la cuestión de la norma lingüística, es decir, de la forma, de lo que entendemos como la forma correcta de hablar o de escribir, ¿no? O sea, en ese sentido, bueno, el lenguaje inclusivo interroga también la norma porque, bueno, justamente las formas no binarias ponen en cuestión la norma que establecería que el masculino se utiliza como forma genérica, ¿no? Y en este caso, obviamente la norma está muy asociada con la autoridad que todavía seguimos asignándole a la Real Academia Española como institución normativa que, bueno, regula o establece los usos correctos de los hablantes en el mundo hispánico, ¿no? Y bueno, obviamente la RAE aparece como institución que impugna, en este caso, el uso del lenguaje inclusivo, ¿no? O sea que también el lenguaje inclusivo nos permite interrogar la norma y también la autoridad que le adjudicamos o no a la RAE. O sea, ¿por qué le adjudicamos a la Real Academia Española un rol de institución normativa respecto de todo el mundo hispánico, ¿no? Cuando es una institución monárquica, una institución que tiene su sede en España y que además produce sus instrumentos lingüísticos como el diccionario, la gramática, la ortografía, a partir de los usos lingüísticos que son propios de
de la península ibérica, y no de todo el continente americano. De hecho, para eso tienen el diccionario de americanismos, ¿no? O sea, está el diccionario de la Real Academia Española, y después está el diccionario de americanismos, ¿no? Bueno, la argumentación y la polémica. En relación con esto, ¿cuáles son las posiciones enfrentadas, posiciones a favor o en contra del lenguaje inclusivo? ¿Qué argumentos se utilizan en un caso y en el otro para respaldar o para reprobar el uso del lenguaje inclusivo? Y en términos más generales, ¿cómo se relacionan el lenguaje y la política? ¿No? O sea, ¿en qué medida los movimientos en relación con el lenguaje, digamos, las acciones, las intervenciones sobre el lenguaje, acompañan determinados procesos políticos, y también en qué medida la impugnación del lenguaje inclusivo puede tener que ver también con impugnar ese movimiento más amplio de conquista de ciertos derechos, ¿no? Estas son algunas cuestiones que se me ocurre que toca la problemática del lenguaje inclusivo y que me parece que es interesante para trabajar, ¿no? O sea, no tanto el objeto del lenguaje inclusivo en sí mismo, digamos, como contenido, sino más bien todo el abanico de cuestiones respecto del lenguaje que se despliegan alrededor del fenómeno del lenguaje inclusivo y que me parece que son interesantes para trabajar. Bien, bueno, ahora sí, vamos a la parte práctica y, bueno, sobre la base de esas cuestiones, acá puntualicé algunas consignas posibles que se podrían utilizar para trabajar cuestiones que tengan que ver con estas diferentes aristas que toca el lenguaje inclusivo, ¿no? Bueno, sigue sumándose gente. Bueno, en primer lugar, tomé una consigna de Sardi y de Tosi, que, bueno, están en el libro este que les comentaba. También otra cuestión importante que en relación con esto, ayer en el conversatorio Valeria Sardi planteaba que, bueno, para abordar, digamos, los contenidos de lengua en relación con el lenguaje inclusivo, no hay que perder de vista, digamos, la especificidad de esos contenidos, ¿no? Y eso me parece que es un punto importante de lo que dijo Valeria ayer, ¿no? O sea, no convertir a los contenidos de lengua y literatura en instrumentos para hablar de otra cosa. En este caso, para hablar de educación sexual integral, sino más bien plantear una articulación entre el lenguaje inclusivo, en este caso, y la ESI, que no vulnere o no, digamos, no... que permita, digamos, mantener la especificidad de las cuestiones que tienen que ver con la lengua y el discurso en este caso, y bueno, me parece que eso también es un punto importante, o sea, buscar una articulación en lugar de subordinar los contenidos específicos a la ESI, ¿no? Me parece que eso que planteó Valeria ayer es un punto importante tener en cuenta. Y en relación con esto, bueno, hay una consigna concreta que plantean ellas en el libro, que es escribir memes inclusivos, ¿no? ¿Qué es lo que plantean en esto, digamos? Ellas hablan, o sea, plantean algunas consignas para la escuela y otras consignas para la formación docente, ¿no? En el caso de consignas para la escuela, una es escribir memes inclusivos. Básicamente lo que proponen es buscar memes en Google, memes que estén a favor, digamos, que expresen una posición favorable al lenguaje inclusivo, y memes que expresen una posición contraria al lenguaje inclusivo. Y analizarlos, ¿no? Analizar cuáles son los argumentos y cómo se expresan esas posiciones en cada uno de esos memes, y luego, después de hacer ese análisis, bueno, producir los propios memes sobre el lenguaje inclusivo, que bueno, pueden ser memes que expresen posiciones favorables o posiciones en contrario, ¿no? Y bueno, y ellas citan algunas páginas web que permiten generar esos propios memes, ¿no? O sea que bueno, esa sería una posible actividad donde el contenido, digamos, para trabajar sería el lenguaje inclusivo en tanto polémica, ¿no? O sea, en tanto polémica que implica un ejercicio argumentativo, ¿no? O sea, reconocer los argumentos que sostienen una posición favorable o una posición contraria, y bueno, después producir justamente los propios memes en relación con esta cuestión, ¿no? Por otro lado, otra cuestión que me pareció interesante es, bueno,
esto que se reflexiona mucho en relación con que el lenguaje inclusivo todavía no constituye una gramática, bueno, ¿qué pasaría, digamos, si hipoteticemos que efectivamente el lenguaje inclusivo se generaliza a nivel social y, bueno, ¿qué diría una gramática? No sé, ¿cómo aparecería en una gramática la cuestión del género? ¿Cómo sería el apartado sobre los géneros en español en una gramática que contempla el lenguaje inclusivo, ¿no? Entonces, me parecía que podía ser un ejercicio interesante porque permite reflexionar acerca de la gramática, ya no como reglas y como formas correctas de escribir, sino también como discurso, ¿no? Como un discurso que busca justamente regular o establecer cuáles son los usos lingüísticos correctos o incorrectos, ¿no? Entonces, me parecía que podía ser un ejercicio interesante. Y por último, bueno, ahora se quiere, me encanta porque ahora se quiere unir el Instituto Avanza directamente. Bueno, a ver. Admitir. Ahí se ríe Paula. Sí. Bueno, y finalmente otro ejercicio que, bueno, busca un poco apelar a la creatividad y al carácter lúdico que tiene el lenguaje inclusivo es escribir un pequeño texto en lenguaje inclusivo, pero en lugar de utilizar la E como morfema de género neutro, utilizar la U, ¿no? O sea, cambiar la E por la U. Bueno, vieron que la E fue la forma que, digamos, se fijó como forma de pronombre neutro. Bueno, ¿qué pasaría si la forma hubiera sido la U? Bueno, a ver qué efectos generaría eso, ¿no? Y me parecía como un buen ejercicio para plantear el lenguaje inclusivo en términos de creatividad lingüística, ¿no? O sea, en términos de un uso creativo del lenguaje, a ver qué posibles efectos puede generar. Bueno, estas son algunas de las consignas que, algunas la tomé de Sardito, sí, y algunas que se me ocurría como ejemplos para poder trabajar el lenguaje inclusivo y lo que implica el lenguaje inclusivo en relación con la Ley de Educación Sexual Integral. Bien, bueno, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Vamos bien? O sea, porque esto es básicamente la presentación. Ahí me dicen que... Perfecto. Bueno, bien, esto es básicamente lo que yo quería compartirles, o sea, hablar un poquito de la ley, después hablar un poco del lenguaje inclusivo, y luego pensar justamente en qué medida los lineamientos curriculares pueden ser articulados con distintas aristas que toca el fenómeno del lenguaje inclusivo, y también finalmente plantearles algunas consignas posibles que pueden ponerse en práctica a la hora de abordar el lenguaje inclusivo en el ámbito de la educación, en las aulas de lengua y literatura, y concretamente en relación con la Ley de Educación Sexual Integral, ¿no? Obviamente el camino está abierto, porque ustedes saben que los documentos curriculares ya tienen por lo menos 10 años, algunos 15 años, o sea que bueno, hay una base y hay una invitación, como dice Valeria Sardi, a apropiarnos de la ley y a desarrollar diferentes prácticas y diferentes ejercicios, digamos, de implementación de la ESI en las aulas de lengua y literatura. Así que me parece que está todo por hacerse, ¿no? O sea, lo que quería con este taller era brindarles mínimamente un marco general sobre cómo, digamos, qué articulaciones posibles se pueden establecer entre estos dos campos, la ESI y la lengua y la literatura, y en el caso del lenguaje inclusivo abordarlo no meramente como un contenido a enseñar, ¿no? Sino más bien tomarlo como una excusa, ¿no? Tomarlo como una excusa para hablar de un montón de cuestiones que tienen que ver con la relación entre la lengua y la sociedad, la lengua y el género, ¿no? La lengua y la política, la lengua y la norma, toda una serie de cuestiones que justamente son interesantes para abordar en los ámbitos educativos, ¿no? Bueno, esto es lo que yo había pensado para hoy, y no sé si tienen ganas de pensar alguna consigna y la conversamos en un ratito, o quieren que cortemos acá. Yo había pensado tomarnos unos minutitos como para que cada uno pueda pensar alguna consigna, eligiendo alguno de los contenidos que aparecen en la presentación acá.
¿no? Algunas cuestiones que se pueden trabajar en relación con el lenguaje inclusivo. Pero bueno, no quiero abusar de su paciencia, así que ustedes dirán si quieren tomarse unos minutos como para pensar rápidamente alguna consigna tomando sobre la base de estos contenidos y luego la podemos la podemos compartir. Ustedes mandan. Como quieran, ¿eh? ¿Quieren pensar alguna consigna o si no, cortamos acá? ¿Nadie va a decir nada? Ahí están diciendo algunas cosas. A ver, voy a leer los mensajes. ¿Hubo alguna reflexión general sobre lo que estuvimos presentando también? Quiero escucharles un poco a ustedes ahora. Bueno, acá Norma Pampín plantea dice transcribir un cuento de hadas con lenguaje inclusivo, ¿no? Esto es interesante, o sea, tomar un cuento de hadas tradicional, o sea, escrito con masculino genérico, estimo que esa es la idea de Norma, y transcribirlo con lenguaje inclusivo, ¿no? O sea, pasarlo al lenguaje inclusivo y ver, bueno, a ver qué efectos genera en el propio cuento, ¿no? ¿Qué nos pasa como lectores con ese cuento a partir de su reescritura en lenguaje inclusivo? Bueno, esa sería una ejercitación muy interesante. Claro, bueno, también acá Patricia plantea tomar un fragmento del Principito y analizar la gramática, ¿no? A ver, ¿lo puedes desarrollar un poquito más, Patricia? Sí, viste que ya está el Principito, hay una versión del Principito en lenguaje inclusivo, entonces digo, estaría buenísimo llevarlo al aula, aunque sea un fragmento, y poder ver ahí las cuestiones gramaticales y cómo funciona, ¿no? Esta cuestión del género gramatical dentro de la escritura. Claro, muy bien. O sea, en ese caso es a partir de un texto literario trabajar cuestiones que tienen que ver con la lengua, ¿no? Que efectivamente es un modo de trabajar la literatura que también es totalmente legítimo, ¿no? O sea, uno a partir de los textos literarios puede trabajar cuestiones de gramática o cuestiones de lengua en sentido más amplio y también también a partir de las cuestiones lingüísticas puede trabajar también temas o cuestiones literarias, ¿no? O sea, ese cruce, esa ida y vuelta también se puede hacer, ¿no? Bien. Derrida decía... Claro, bueno, acá Patricia también en los comentarios comentaba, o sea, planteaba que las ciencias no escapan al lenguaje y a las representaciones simbólicas, o sea, efectivamente la ciencia también tiene una dimensión discursiva, ¿no? Y en ese sentido, bueno, la biología no es la única forma para pensar la sexualidad, ¿no? O sea, la biología también es un discurso que incide en la representación o en la construcción de la sexualidad, ¿no? Y justamente lo que plantea la Ley de Educación Sexual Integral es que la sexualidad es entendida como una práctica integral que involucra aspectos biológicos, sociales, éticos, psicológicos, emocionales. Esa es la idea de integralidad, digamos, ¿no? Claro, bueno, y en relación con los estereotipos de género, Elisa plantea también, bueno, que la docente de nivel inicial, o le docente de nivel inicial, tiene que ser necesariamente una mujer, ¿no? O sea que también esa asociación entre los géneros y ciertas profesiones, bueno, ¿cómo podemos cuestionar también los estereotipos? Esto lo plantea la ley en relación con el lenguaje también, ¿no? Porque en definitiva los estereotipos de género se expresan en el discurso, ¿no? Bueno, acá Débora dice que no conoce la ley, bueno, no sé, Débora Juárez, ¿de qué carrera sos? No sé si la vas a trabajar en alguna materia. Eh,
Bueno, acá están saludando. Perfecto. Bueno, esto era más o menos lo que quería... Ah, acá también Eliana tiene una propuesta. Josh Gilby dice, hacer una obra de teatro con títeres que se expresen en el lenguaje inclusivo. Claro, bueno, el libro de De Sardi y de Tosi también introduce algunos textos literarios que están realizados en inclusivo, ¿no? Que bueno, es como muy incipiente todavía el ingreso del inclusivo a la literatura, salvo algunas versiones, como por ejemplo la del Principito. Pero bueno, hay que ver qué pasa, ¿no? Porque bueno, es fácil, leí algunas opiniones de algunos escritores sobre el lenguaje inclusivo, como bueno, rechazándolo como elemento para su literatura, pero bueno, hay que ver qué pasa, qué efectos de sentido, qué efectos literarios también genera el lenguaje inclusivo en un texto literario, ¿no? También es todo un desafío, así que bueno, la propuesta de hacer una obra de títeres en lenguaje inclusivo puede ser interesante para evaluar eso, ¿no? Y bueno, puede ser también una obra en la que aparezcan personajes trans, por ejemplo, o no binarios, y bueno, y ahí el uso del lenguaje inclusivo puede ser también interesante porque está relacionado con la identidad, ¿no? A ver, Eliana dice, armar una Cámara de Diputados con los alumnos y que cada uno de sus argumentos a favor o en contra del lenguaje inclusivo y llevar a votación. Claro. Y si gana la legalización del lenguaje inclusivo, cada uno realizará un texto escrito sobre algún tema del lenguaje inclusivo. Buenísimo. Bueno, la cuestión de la polémica, ¿no? O sea, que es una de las dimensiones centrales del lenguaje inclusivo, y ustedes saben que en la escuela, bueno, la argumentación es un tema relevante. Por ahí no trabajar la argumentación solamente como la estructura de un texto o como un tipo de texto, sino también como una práctica, y en ese sentido, como una práctica que puede ser representada. O sea, la polémica como una práctica a representar, y bueno, en este caso un ambiente como legislativo, ¿no? Que tiene que pronunciarse acerca de la implementación o no del lenguaje inclusivo, y bueno, qué argumentos utilizan los alumnos a favor o en contra de esa posición, ¿no? María Carla Castano dice, hacer un relato con lenguaje inclusivo a través de la lengua de señas. A ver, esperen que... Ya estoy con vos, Paula. Se me fue el chat. A ver. Hacer un relato con lenguaje inclusivo a través de la lengua de señas. Bueno, y explicarlo con lengua de señas. Esto también es interesante, ¿no? O sea, la verdad que no he leído nada, no conozco bibliografía respecto del lenguaje inclusivo en el lenguaje de señas. O sea, la verdad que no sé cómo se podrían implementar formas inclusivas en el lenguaje de señas, pero bueno, eso plantea un problema bastante importante, ¿no? Habría que ver. Bueno, Paula, que levantó la mano, a ver. Hola, buenas tardes a todos y a todas. No, hablando un poco esto de la polémica, se me ocurría pensar esto del chat GPT, ¿no? Que ahora está como muy en boga. Preguntarle qué piensa sobre el lenguaje inclusivo. Y bueno, como la inteligencia artificial está hecha en base a los discursos, ¿no? de todos y todas, ver qué reflexionase y por ahí, nada, ver justamente qué puntos discursivos, digamos, tiene el chat GPT. Me parece que por ahí sería interesante. No sé si alguien ya le preguntó, pero bueno, a ver qué es lo que piensa el chat GPT y hacer como una reflexión en base a eso. Claro, tal cual. Me parece interesante. Bueno, a ver, ¿qué opina el chat GPT sobre el lenguaje inclusivo? ¿No? No sé si alguien le preguntó, no vi ninguna respuesta, así que podríamos preguntarle al chat GPT a ver qué opina sobre el lenguaje inclusivo, si está a favor o no, ¿no? Ya sabemos lo que dice la RAE, así que bueno, habría que ver qué dice el lenguaje, la inteligencia artificial, ¿no? De dónde toma sus textos la inteligencia artificial, también es interesante. Hay una consigna de Sardi y de Tosi que plantea googlear en inclusivo, ¿no? Una de las consignas que proponen en su libro
Dice Elisa que aún no incursionó en el chat. O sea, googlear en inclusivo para ver qué aparece, ¿no? O sea, directamente googlear en inclusivo, a ver qué aparece, en qué textos aparece el lenguaje inclusivo, quiénes lo utilizan, ¿no? También sería interesante como para hacer una pequeña investigación respecto del tema. Mm, Bien. A ver, Andrés, ¿qué dice? Para contextualizar con una perspectiva más contemporánea a los alumnos. Claro. Bueno, esto es interesante también, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, Andrés propone, podríamos apropiarnos de los lenguajes inclusivos que ya están presentes en el arte, como por ejemplo en la música, para contextualizar con una perspectiva más contemporánea a los alumnos. Claro, o sea, tomar, o sea, en lugar de partir de textos que por ahí proponemos nosotros, partir de, digamos, de los consumos culturales que tienen los propios adolescentes y a partir de ahí, en todo caso, ver cómo aparecen las formas inclusivas, ¿no? Y ahí también es interesante ver qué pasa con estas formas inclusivas en relación con las formas artísticas o con las formas culturales, ¿no? O bueno, habitualmente uno piensa el lenguaje inclusivo en los discursos públicos o en el discurso público, qué sé yo, en el discurso educativo o en los discursos legislativos, pero bueno, hay que ver qué pasa en las prácticas culturales también, ¿no? Bien. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer algún aporte. Esto va a quedar grabado, así que lo van a poder volver a ver si quieren. Bueno, gracias Julia. Gracias a todos por participar. Ah, ahí tenemos. Gracias Vanessa. Tenemos dos comentarios. A ver, vamos al chat. Dice Yoshilvi, me puse a cuestionar por qué decimos niños as o alumnos nas, parecía que queremos marcar más el estereotipo, porque aún seguimos diciendo el género masculino primero y luego el femenino, o todos y todas, otra vez lo mismo, claro. Bueno, ahí está exactamente la cuestión del binarismo, ¿no? Dos cosas, el binarismo, por un lado, o sea, ese es el problema que tiene el desdoblamiento. El desdoblamiento es una forma inclusiva, pero es una forma inclusiva que no rompe con el binarismo, o sea, con la división entre varones y mujeres, ¿no? Eh, entonces, bueno, tiene ese problema y además muchas veces suele aparecer el masculino antes que el femenino, ¿no? Eso también es otro de los problemas que tiene el desdoblamiento, bueno, por eso se promovieron otras formas, ¿no? Tanto gráficas como el asterisco, la arroba, la X, como la E en el caso de la oralidad, ¿no? Bueno, bueno, gracias. Ah, mira qué bueno. Valentina, Melina, Marina. Bueno, genial. Bueno, es un tema para seguir reflexionando. No les quería venir con recetas, pero sí por lo menos con algunas propuestas para trabajar esta cuestión. Y bueno, me parece que quedó justo porque ayer habíamos tenido el conversatorio sobre enseñanza de la lengua y la literatura en relación con la ESI, y bueno, fue una grata sorpresa saber que iba a estar ese conversatorio porque quedaba perfectamente articulado con el taller que les había propuesto. Bueno, si nadie tiene ninguna pregunta más, gracias, Luana. Camila, gracias. Bueno, bueno, entonces cortamos acá. Lucho, como siempre, un placer, excelente, excelente tu exposición. Y bueno, nos tuvimos que ajustar a las circunstancias. Dentro de todo se pudo trabajar de alguna manera en la modalidad taller. Así que doble aplauso por eso, salió todo muy bien. Bueno, muchas gracias, Julia. Y gracias por participar también. Bueno, gracias, Juli.
Bueno. Bueno, gracias a todos por participar y seguiremos pensando. Luciano, te dejo la opinión de uno de los chats GPT. A ver, esto es interesante. Bueno, esperamos un ratito por las dudas. Bueno, esto está tomado del chat GPT. Mirá, esto va para, para Paula que preguntaba. El lenguaje inclusivo es increíble, nos permite derribar las barreras y crear un espacio donde todas las identidades de género sean reconocidas y respetadas. Es una herramienta. Es una herramienta poderosa para desafiar los roles tradicionales de género y fomentar la igualdad. El lenguaje inclusivo nos ayuda a crear una sociedad más justa y equitativa, donde todas las personas se sientan representadas y valoradas. Al adoptar términos y estructuras lingüísticas que son inclusivas, podemos desafiar los estereotipos de género y promover la diversidad y la aceptación. Aunque algunas personas puedan tener reservas o críticas sobre el lenguaje inclusivo, considero que es importante reconocer las necesidades y las experiencias de todos. Si podemos utilizar el lenguaje como una herramienta para construir puentes y derribar barreras, estaremos avanzando hacia un mundo más inclusivo y comprensivo. Así que celebremos el lenguaje inclusivo y sigamos promoviendo la igualdad en todas las formas posibles. Bueno, ya nos autorizó el chat GPT, así que bueno, ya si tenemos la autorización de la inteligencia artificial, ya podemos hacer todo. Bueno, muy bien. Bueno, gente, corto con la grabación. Chao, gracias. Me encanta, están más actualizados que la RAE, dice Nicole. Bueno, gracias a todos en realidad. Gracias, Luciano. Muchas gracias. Luciano, un De nada. placer. Gracias, Luchito. Hasta la próxima.